«No puedes estar aquí», gritó Santiago mientras se levantaba de su escritorio, derramando café sobre los contratos que había estado revisando toda la madrugada. La niña rubia lo miró con ojos enormes, sosteniendo un balde de plástico rosa contra su pecho. Sus zapatillas estaban rotas, y su vestido parecía haber sido lavado tantas veces que ya no se distinguía el color original. «Mamá no quiere despertar», dijo con voz pequeña. «Entonces yo vine». Santiago se pasó las manos por el pelo, mirando hacia la puerta de su oficina. Eran las 6 de la mañana. El edificio estaba vacío. ¿Cómo había entrado esa niña? «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de controlar su irritación. «Emilia», respondió ella dando un paso atrás. «Vivo aquí abajo con mamá». «¿Aquí abajo? ¿Qué quieres decir con aquí abajo?». La niña señaló hacia el suelo con su manita sucia. «En el sótano. Mamá limpia los pisos de noche y yo la espero. Pero hoy no se levantó y tengo mucha hambre». Santiago sintió que algo se le revolvía en el estómago. Se acercó a la niña y se agachó para quedar a su altura. «¿Tu mamá se llama Isabel?». Emilia asintió. «Isabel Duarte. Ella dice que es muy importante que nadie nos vea porque si no perdemos nuestro hogar». Santiago cerró los ojos. Isabel Duarte, la mujer que limpiaba su oficina todas las noches, la mujer a la que había visto cientos de veces, pero nunca había realmente mirado, la mujer que aparentemente vivía en el sótano de su edificio con su hija. «Emilia, vamos a buscar a tu mamá», dijo Santiago, tomando la pequeña mano de la niña. «Y después vamos a llamar a un doctor». «¿No vamos a perder nuestro hogar?», preguntó Emilia apretando el balde contra su pecho. Santiago la miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. «No lo sé», admitió. «Pero vamos a arreglar esto, ¿sí?». Bajaron por las escaleras de servicio que Santiago nunca había usado. El sótano olía a humedad y detergente. Entre las máquinas de limpieza y los productos químicos, había un pequeño espacio donde alguien había puesto una cama improvisada, algunas cajas de cartón y una cocineta eléctrica. Isabel yacía inmóvil sobre un colchón delgado, con la piel pálida y sudorosa. Respiraba con dificultad. «¡Mamá!», gritó Emilia, corriendo hacia ella. «Traje ayuda». Santiago se acercó y tocó la frente de Isabel. Estaba ardiendo de fiebre. «Necesitamos una ambulancia», murmuró sacando su teléfono. Mientras esperaban, Santiago miró alrededor. Había libros apilados en cajas, cuentos para niños, cuadernos escolares. En una esquina, Emilia había hecho una casita con sábanas viejas. Todo estaba limpio y ordenado, pero era evidente que vivían en condiciones terribles. «¿Hace cuánto viven aquí?», preguntó. «Desde que mamá perdió su trabajo anterior», respondió Emilia. «Mamá dice que esto es temporal, que pronto vamos a tener una casa de verdad». Los paramédicos llegaron 20 minutos después. Mientras subían a Isabel en la camilla, ella abrió los ojos y vio a Santiago. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz ronca. «Tu hija me encontró», respondió Santiago. «Está muy enferma, señora Duarte. Necesita ir al hospital». Isabel trató de incorporarse. «No puedo pagar un hospital. Y mi trabajo...». «No se preocupe por eso ahora», dijo Santiago. «Solo concéntrese en mejorarse». Isabel lo miró con desconfianza, pero estaba demasiado débil para resistirse. Cuando se la llevaron, Emilia empezó a llorar. «¿Mamá va a morir?», preguntó. Santiago la cargó en sus brazos, sintiendo lo liviana que estaba la niña. «No va a morir», le prometió. «Los doctores la van a curar». Pero mientras caminaba hacia su auto con Emilia en brazos, Santiago no podía dejar de pensar en una cosa. Había pasado junto a ese sótano todos los días durante meses, sin saber que ahí vivían una mujer y una niña. Sin saber que Isabel Duarte no era solo la mujer que limpiaba su oficina, sino alguien que luchaba desesperadamente por sobrevivir. «¿Señor Santiago?», dijo Emilia cuando llegaron al hospital. «¿Sí? ¿Usted es bueno o malo?». Santiago se quedó callado. Era una pregunta simple, pero no tenía una respuesta simple. «Estoy tratando de ser bueno», respondió finalmente. «No quiero su dinero», gritó Isabel desde la cama del hospital, empujando los billetes que Santiago había puesto sobre la mesa. «No somos una caridad».
Santiago recogió el dinero del suelo sintiéndose como un idiota. Había pensado que el dinero solucionaría todo, pero la mirada de Isabel lo hacía sentir peor que antes. «Señora Duarte, solo quiero ayudar». «¿Ayudar?». Isabel se incorporó con dificultad, sus ojos brillando de fiebre y orgullo herido. ¿Dónde estaba su ayuda cuando limpiaba su oficina todos los días? ¿Cuando pasaba junto a usted como si fuera invisible? Emilia estaba sentada en una silla al lado de la cama, balanceando sus piernas y mirando entre su madre y Santiago con confusión. «Mamá, el señor Santiago es bueno», dijo la niña. «Me compró un sándwich y una Coca-Cola». Isabel cerró los ojos y respiró profundo. «Emilia, ve a jugar al pasillo un momento. Mamá necesita hablar con el señor». Cuando la niña salió, Isabel miró directamente a Santiago. «¿Qué quiere de nosotras?» «Nada», respondió Santiago. «Solo no sabía que vivían en el sótano. Si lo hubiera sabido». «¿Qué? ¿Nos habría echado?» Santiago se quedó callado porque no sabía la respuesta. Probablemente sí. Habría llamado a seguridad y las habría sacado del edificio sin pensarlo 2 veces. «Señora Duarte, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no pidió ayuda?» Isabel sonrió con amargura. «¿Pedirle ayuda a quién? ¿A usted? Usted ni siquiera me veía cuando me cruzaba en los pasillos. Para usted, yo era parte del mobiliario». Santiago sintió que las palabras le dolían porque eran ciertas. Isabel continuó. «Perdí mi trabajo anterior por una acusación falsa. Nadie me quería contratar después de eso. Cuando conseguí el trabajo de limpieza en su edificio, no tenía dinero para el depósito de un apartamento. Era temporal, solo hasta ahorrar lo suficiente». «¿Cuánto tiempo llevan viviendo ahí?» «4 meses», admitió Isabel. «Emilia no va a la escuela porque no tengo una dirección fija. Todas las noches, después de limpiar, le enseño lo que puedo». Santiago se sintió enfermo. 4 meses. 4 meses pasando junto a ellas sin verlas realmente. «¿Y qué pasó anoche? ¿Por qué se enfermó?» «Lluvia. El techo del sótano tiene goteras. Emilia tosía mucho, así que le di mi abrigo. Creo que me resfrié». Santiago se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Gente yendo al trabajo, tomando café, quejándose de cosas insignificantes. Mientras tanto, en el sótano de su edificio, una mujer y una niña habían estado sobreviviendo en secreto. «El médico dice que puede irse mañana», dijo Santiago. «Pero no puede volver al sótano. No en esas condiciones». «¿Y a dónde vamos a ir?», preguntó Isabel. «No tengo dinero para un hotel y menos para un apartamento». «Yo puedo...». «Ya le dije que no quiero su dinero». Santiago se volteó para mirarla. «Entonces, ¿qué sugiere?». Isabel se quedó callada por un momento. «Déjenos seguir en el sótano, pero prometo que en 2 semanas encontraremos otro lugar. Solo necesito tiempo para recuperarme y buscar otro trabajo». «¿Otro trabajo? ¿Va a renunciar? Después de esto, ¿usted me mantendría?». Santiago se dio cuenta de que no había pensado en eso. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Podía seguir fingiendo que no sabía nada? ¿Podía dejar que siguieran viviendo en el sótano? «Señora Duarte, mire», lo interrumpió Isabel. «Yo sé que esto es incómodo para usted. Nadie quiere saber que hay gente pobre viviendo en su edificio elegante. Pero necesito este trabajo, y necesito que Emilia tenga un lugar donde dormir». En ese momento, Emilia regresó corriendo al cuarto. «Mamá, hay una máquina que da dulces. ¿Puedo tener uno?». Isabel miró a Santiago esperando que dijera algo, pero él solo sacó una moneda de su bolsillo y se la dio a Emilia. «Ve por tu dulce», le dijo. Cuando Emilia salió otra vez, Isabel suspiró. «Gracias, pero esto no cambia nada. Seguimos sin ser su problema». «¿Y si yo quiero que sean mi problema?», preguntó Santiago sin pensar. Isabel lo miró con sorpresa. «¿Qué quiere decir?». Santiago se dio cuenta de que no sabía qué quería decir. Solo sabía que la idea de que Isabel y Emilia desaparecieran de su vida lo hacía sentir vacío. «No lo sé», admitió, «pero algo tiene que cambiar». Santiago llegó al hospital con una bolsa de juguetes y encontró la habitación vacía. Una enfermera le explicó que Isabel y Emilia habían sido dadas de alta esa mañana. «¿Se fueron?», preguntó Santiago, sintiendo una extraña sensación en el pecho. «Sí, hace como 2 horas».
La señora dijo que ya tenía dónde quedarse. Santiago condujo rápidamente hacia su edificio, bajó al sótano y encontró a Isabel organizando sus pocas pertenencias. Emilia estaba sentada en su pequeña cama, dibujando en un cuaderno. «¡Señor Santiago!», gritó Emilia, corriendo hacia él. «¡Mire lo que dibujé!». Era un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano, una mujer, un hombre y una niña. «¿Quiénes son?», preguntó Santiago, aunque ya sabía la respuesta. «Somos usted, mamá y yo», respondió Emilia sonriendo, «como una familia». Isabel se acercó rápidamente y tomó el dibujo. «Emilia, ve a guardar tus crayones. Tenemos que organizar todo». «¿Cómo se siente?», preguntó Santiago cuando Emilia se alejó. «Mejor», respondió Isabel sin mirarlo. «Gracias por preguntar». Santiago notó que había puesto una barrera invisible entre ellos. Ya no era la mujer vulnerable del hospital, era la mujer orgullosa que limpiaba su oficina todas las noches. «Traje algunas cosas para Emilia», dijo Santiago mostrando la bolsa. «No es necesario. Son solo juguetes, nada costoso». Isabel lo miró con cansancio. «Señor Márquez, sé que usted tiene buenas intenciones, pero no quiero que Emilia se acostumbre a... esto». «¿A qué?». «A tener cosas que no podemos pagar, a esperar que alguien las rescate». Santiago dejó la bolsa en el suelo. «¿Por qué es tan difícil para usted aceptar ayuda?». «Porque la ayuda siempre viene con un precio», respondió Isabel. «Y yo ya no puedo pagar más precios». Durante los siguientes días, Santiago no pudo concentrarse en su trabajo. Cada vez que escuchaba ruidos en el edificio, pensaba en Isabel y Emilia. Cada vez que veía a la niña en los pasillos, ella lo saludaba con alegría, mientras Isabel la jalaba rápidamente hacia otro lado. Una noche, Santiago se quedó trabajando hasta tarde. Sabía que Isabel llegaría a limpiar su oficina a las 10. Cuando ella entró, fingió estar ocupado con sus papeles. «Buenas noches, señor Márquez», dijo Isabel formalmente. «Buenas noches, señora Duarte». Isabel comenzó a limpiar en silencio. Santiago la observó disimuladamente. Se movía con gracia, pero parecía cansada, muy cansada. «¿Dónde está Emilia?», preguntó finalmente. «Durmiendo en el sótano». «¿Sola?». «Está bien. Siempre se queda sola cuando trabajo». Santiago se levantó de su escritorio. «Eso no está bien. Una niña de 6 años no debería estar sola de noche». Isabel dejó de limpiar y lo miró. «¿Y qué sugiere? ¿Que deje mi trabajo? ¿Que no limpie su oficina?». «Sugiero que busquemos una solución. La única solución es que nos vayamos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer». Santiago sintió algo frío en el estómago. «¿Se van a ir?». «En una semana. Conseguí un trabajo en una escuela pública en Medellín. No paga mucho, pero incluye una pequeña casa para maestros». «¿Va a ser maestra?». Por primera vez, Isabel sonrió genuinamente. «Estudié pedagogía. Antes de todo esto, daba clases en un colegio privado». Santiago se sintió como si estuviera conociendo a Isabel por primera vez. «¿Por qué no me lo había dicho?». «¿Por qué habría de hacerlo? Usted no me preguntó qué estudiaba. Solo veía a la mujer que limpiaba su oficina». Santiago se sintió avergonzado. «Tiene razón, pero ahora sí me importa saber quién es usted». Isabel volvió a su trabajo, pero Santiago notó que sus manos temblaban ligeramente. «Es demasiado tarde para eso», murmuró. «¿Por qué?». «Porque ya tomé mi decisión. Emilia y yo nos vamos el próximo viernes». Santiago se acercó a ella. «¿Y si le pidiera que se quedara?». Isabel se detuvo completamente. «¿Por qué haría eso?». Porque creo que me estoy enamorando de usted». Las palabras salieron antes de que Santiago pudiera detenerlas. Isabel lo miró con ojos muy abiertos. «No diga eso». «¿Por qué no?». «Porque usted no me conoce». «Porque yo soy la mujer que limpia su oficina, y usted es un abogado millonario. Porque esto es solo culpa, no amor». Santiago sintió que cada palabra era una puñalada. «¿Cómo puede estar tan segura?». «Porque he visto esto antes», respondió Isabel. «Hombres ricos que se sienten mal por 5 minutos y creen que eso es amor». Isabel tomó sus productos de limpieza y se dirigió hacia la puerta. «Que tenga buenas noches, señor Márquez». Santiago se quedó solo en su oficina, con el eco de las palabras de Isabel resonando en su cabeza.
Santiago no durmió esa noche. Las palabras de Isabel se repetían en su cabeza como un disco rayado. Hombres ricos que se sienten mal por 5 minutos y creen que eso es amor. Al día siguiente llegó temprano a la oficina y bajó al sótano. Encontró a Emilia sentada en su pequeña cama, jugando con algo brillante entre sus dedos. «Señor Santiago», gritó la niña al verlo. «Mire lo que encontré». Era un collar delicado con una cadena de oro y un pequeño dije en forma de corazón. «¿De dónde sacaste eso, Emilia?» «Es de mamá. Estaba escondido en su caja de recuerdos. Dice que es muy especial, pero nunca se lo pone». Santiago se acercó para verlo mejor. El dije se abría como un relicario. Adentro había una fotografía muy pequeña. Isabel sonriendo, pero más joven, con el pelo recogido y un vestido elegante. A su lado, un hombre que Santiago reconoció inmediatamente. «¿Puedo verlo?», preguntó Santiago tratando de mantener la voz calmada. Emilia le entregó el collar. Santiago estudió la foto. El hombre era Ricardo Mendoza, un empresario millonario que había sido su cliente 2 años atrás, un hombre casado con fama de mujeriego. «Emilia, ¿tu mamá trabajó para esta familia?» «Sí, mamá dice que era la señora de la casa, pero después pasó algo malo y tuvimos que irnos muy rápido». Santiago sintió que se le revolvía el estómago. Ahora entendía por qué Isabel había dicho que ya no podía pagar más precios. «¿Qué pasó?» «No sé. Mamá llora cuando habla de eso. Dice que la señora de la casa la acusó de robar algo, pero que no era verdad». En ese momento Isabel apareció en las escaleras del sótano. «Emilia, ¿qué haces con...?» Se detuvo al ver a Santiago sosteniendo el collar. «Devuélveme eso». Isabel se acercó rápidamente y le arrebató el collar de las manos. «¿Cómo se atreve a revisar mis cosas?» «Yo no estaba revisando nada. Emilia me lo mostró». Isabel miró a su hija con reproche. «¿Qué te he dicho sobre tocar mis cosas sin permiso?» «Pero mamá, solo quería enseñarle al señor Santiago lo bonito que...» «Ve arriba a jugar», gritó Isabel. Emilia salió corriendo asustada. Santiago nunca había visto a Isabel tan alterada. «Conozco a ese hombre», dijo Santiago señalando el collar que Isabel apretaba contra su pecho. Isabel se puso pálida. «No sé de qué habla. Ricardo Mendoza fue mi cliente. ¿Trabajaba para él?» Isabel se sentó en el borde de la cama, derrotada. «¿Para qué quieres saber? ¿Para confirmar que soy una ladrona?» «Para saber la verdad». Isabel se quedó callada por un momento, mirando el collar. «Trabajé para su familia durante 2 años. Era la institutriz de sus hijos. Ricardo, él era muy amable conmigo, demasiado amable». Santiago sintió una punzada de celos que no entendía. ¿Qué pasó? Su esposa se dio cuenta de que él me buscaba, que inventaba excusas para quedarse a solas conmigo. Yo nunca le di motivos, pero ella no me creyó. Isabel abrió el collar y miró la fotografía. Un día apareció un collar de diamantes en mi habitación. Ella dijo que se lo había robado. Yo sabía que él lo había puesto ahí, pero no podía decirlo sin arruinar su matrimonio. ¿Y se quedó callada? ¿Qué iba a hacer? Era mi palabra contra la de ellos. Gente rica, respetada. Yo era solo la empleada embarazada. Santiago sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Embarazada? Estaba embarazada de Emilia. Su padre... Bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es que me echaron sin referencias, sin finiquito, sin nada. Y nadie quería contratar a una mujer embarazada acusada de robo. Santiago se acercó a ella. ¿Por qué guarda esa foto? Isabel cerró el collar con fuerza. Porque era feliz en esa época, antes de que todo se viniera abajo. Antes de darme cuenta de que para gente como ustedes, gente como yo somos desechables. Yo no soy como él. Isabel lo miró con tristeza. Todos los hombres ricos son iguales, señor Márquez. Ven algo que quieren y lo toman, y cuando se aburren, buscan la manera de deshacerse de ello. Santiago sintió que tenía que decir algo, pero las palabras no salían. El padre de Emilia no era Ricardo, si eso es lo que piensa. Era un maestro de la escuela donde trabajaba antes. Murió en un accidente cuando Emilia tenía 2 años. Isabel se levantó y guardó el collar en una caja pequeña. Ahora ya sabe mi historia completa.
La mujer que limpia su oficina fue acusada de ladrona y quedó embarazada. ¿Está satisfecho? Santiago la miró a los ojos. Estoy furioso. Conmigo, con él, con todo el sistema, con el hecho de que usted tuvo que vivir esto. Isabel pareció sorprendida por su respuesta. ¿Por qué le importa? Porque me importa usted, y me importa Emilia. Y me da rabia que hayan tenido que sufrir por culpa de gente como yo. Santiago pasó el fin de semana pensando en la historia de Isabel. El lunes llegó temprano a la oficina y bajó al sótano con una caja de libros infantiles y material escolar para Emilia. «¡Señor Santiago!», gritó la niña al verlo. «Mamá está muy triste porque nos vamos mañana». Santiago sintió que se le helaba la sangre. «¿Mañana? Pensé que se iban el viernes. Mamá dice que es mejor irnos rápido. Está haciendo maletas desde ayer». Isabel apareció desde detrás de las cajas, con los ojos hinchados como si hubiera llorado. «¿Qué hace aquí tan temprano?», preguntó sin mirarlo. «Traje algunas cosas para Emilia, para su nueva escuela. Ya le dije que no necesitamos...» «¡Libros!», interrumpió Emilia corriendo hacia la caja. «Mamá, mire cuántos libros». Isabel suspiró y se acercó a su hija. «Emilia, ve a terminar de empacar tus crayones. Tengo que hablar con el señor Santiago». Cuando la niña se alejó, Isabel se volteó hacia Santiago. «¿Por qué hace esto? ¿Hacer qué? Complicar las cosas. Ya decidí que nos vamos. Es lo mejor para todos». Santiago se acercó a ella. «¿Es lo mejor para Emilia? ¿Sacarla de aquí cuando recién se está adaptando? Se adaptará a Medellín también. Los niños son resistentes. ¿Y usted? También se adaptará». Isabel evitó su mirada. «Tengo que hacerlo». Santiago respiró profundo. Sabía que esta era su última oportunidad. «Isabel, no se vaya». «¿Por qué no? Porque no puedo imaginar mi vida sin ustedes». Isabel se volteó hacia él con los ojos brillantes. «No diga eso. ¿Por qué no puedo decirlo? Porque usted no me conoce realmente. Porque esto es solo culpa o lástima o...» «¿Y si no lo es?», la interrumpió Santiago. «¿Y si realmente me enamoré de usted?». Isabel se alejó de él. «Los hombres como usted no se enamoran de mujeres como yo». «¿Cómo puede estar tan segura?». «Porque ya pasé por esto», gritó Isabel. «Porque ya creí en las palabras bonitas de un hombre rico que decía que me amaba». Santiago sintió como si lo hubieran abofeteado. «Yo no soy Ricardo Mendoza». «¿No? Entonces, ¿por qué investigó mi pasado sin mi permiso? ¿Por qué decidió que necesitaba ser rescatada?». Santiago se quedó callado porque no tenía respuesta. «Ve», continuó Isabel, «para usted yo soy un proyecto, algo que arreglar, una buena acción que lo hace sentir mejor consigo mismo. Eso no es verdad». «No. Entonces, ¿por qué nunca me preguntó qué quería yo? ¿Por qué asumió que quería su ayuda?». Santiago se pasó las manos por el pelo, frustrado. Porque quería ayudarla, o porque quería sentirse importante. El rico generoso que salva a la pobre mujer. En ese momento Emilia regresó corriendo. «Mamá, señor Santiago, miren lo que encontré». Era el dibujo que había hecho días atrás, los tres tomados de la mano. «¿Podemos ser una familia de verdad?», preguntó la niña con inocencia. «¿Podemos quedarnos aquí con el señor Santiago?». Isabel se agachó junto a su hija. «Emilia, el señor Santiago tiene su vida y nosotras tenemos la nuestra. No podemos quedarnos». «¿Por qué no?». Porque así son las cosas». Emilia miró a Santiago con ojos suplicantes. «¿Usted no nos quiere?». Santiago sintió que se le rompía el corazón. «Claro que las quiero». «Entonces, ¿por qué no puede casarse con mamá?». Isabel se levantó rápidamente. «Emilia, no digas esas cosas». «Pero mamá, usted llora todas las noches, y el señor Santiago viene a vernos todos los días. Si se quieren, pueden estar juntos». Isabel miró a Santiago con lágrimas en los ojos. «¿Ve lo que está haciendo? ¿Ve cómo está confundiendo a mi hija?». «Isabel, yo...». «No, ya basta. Nos vamos mañana y no quiero volver a verlo». Isabel tomó a Emilia de la mano. «Vamos, tenemos que terminar de empacar». «Pero mamá...». «Emilia, basta». Santiago las vio alejarse. Emilia se volteó una vez para mirarlo con tristeza. «¿Señor Santiago?», gritó la niña.
¿Usted va a extrañarnos? Santiago sintió que se le quebraba la voz. Sí, Emilia, las voy a extrañar mucho. Isabel se detuvo por un momento, pero no se volteó. Siguió caminando hacia las escaleras con Emilia. Santiago se quedó solo en el sótano, rodeado de cajas y recuerdos de una familia que estaba a punto de desaparecer de su vida. Se dio cuenta de que Isabel tenía razón. Él había decidido que necesitaba ser rescatada sin preguntarle qué quería ella. Había asumido que el dinero y la buena voluntad eran suficientes. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, ellas se habrían ido para siempre. Santiago no pudo dormir esa noche. A las 5 de la mañana, se vistió y fue a la oficina. Bajó al sótano esperando encontrar a Isabel y Emilia, pero el lugar estaba vacío. Solo quedaban algunas cajas de cartón y la pequeña cama donde había dormido Emilia. Subió a su oficina y llamó a su asistente. María, necesito que canceles todas mis citas de hoy. ¿Está bien, señor Márquez? Sí, solo necesito arreglar algo importante. Santiago condujo hasta la terminal de buses. Preguntó en varias taquillas hasta que encontró a una empleada que recordaba haber vendido 2 pasajes a Medellín esa madrugada. Una señora con una niña pequeña, confirmó la mujer. El bus salió a las 6. Santiago miró su reloj. Eran las 9. Isabel y Emilia ya llevaban 3 horas de viaje. Regresó a la oficina sintiéndose completamente vacío. Su asistente le había dejado una pila de contratos sobre el escritorio, pero no podía concentrarse en nada. A las 2 de la tarde sonó su teléfono. Era un número desconocido. «¿Señor Santiago?» Era la voz de Emilia. «Emilia, ¿dónde están?» «En una casa nueva, pero es muy pequeña y no tiene televisión». Santiago sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Está tu mamá ahí?» «Está en la escuela conociendo a los otros maestros. Yo me quedé con la señora que cuida a los niños». «¿Están bien?» «Mamá lloró mucho en el bus, y anoche también lloró. Creo que la extraña a usted». Santiago cerró los ojos. «Emilia, ¿puedes decirle a tu mamá que me llame? Ella dijo que no podía hablarle nunca más, pero yo tomé prestado el teléfono de la señora cuando ella no estaba mirando». «¿Por qué me llamaste?» «Porque usted nos quiere, ¿verdad? Y mamá también lo quiere, pero está muy asustada». Santiago sintió que se le quebraba la voz. «Sí, Emilia, las quiero mucho. Entonces, ¿por qué no viene por nosotras?» «Porque tu mamá no quiere que vaya. ¿Pero usted va a intentar?» Santiago se quedó callado. ¿Iba a intentar? ¿Tenía derecho a perseguir a Isabel después de todo lo que había pasado? «No lo sé, Emilia». «Señor Santiago, la señora viene. Tengo que colgar». La línea se cortó. Santiago se quedó mirando el teléfono, con el corazón acelerado. Esa noche, Santiago llamó a su mejor amigo, Carlos, y le contó toda la historia. «Estás loco», dijo Carlos después de escuchar. «Esa mujer te rechazó claramente. Déjala en paz». «Pero ¿qué tal si Emilia tiene razón? ¿Qué tal si Isabel sí me quiere pero está asustada? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si solo te está usando? Una mujer pobre con una hija, un abogado millonario. No es difícil hacer los cálculos». Santiago se sintió molesto. «Isabel no es así. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿La conoces hace, qué, un mes?» «La conozco hace meses, solo que no la había visto realmente». Carlos suspiró. «Mira, Santiago, sé que tienes buenas intenciones, pero esto no es una película. En la vida real, las diferencias de clase importan. Esa mujer tiene problemas que tú no puedes resolver con dinero. No quiero resolver sus problemas. Quiero estar con ella. ¿Estás seguro de que no es solo culpa? ¿Culpa por haberla ignorado todos estos meses?» Santiago se quedó callado porque la pregunta lo golpeó fuerte. «No lo sé», admitió finalmente. «Tal vez empezó como culpa, pero ahora siento que algo me falta sin ellas». «¿Algo como qué?» «Propósito. Antes de conocer a Isabel y Emilia, mi vida era trabajo, dinero, contratos. Ahora quiero llegar a casa y encontrar a alguien esperándome. Quiero ayudar a Emilia con su tarea. Quiero cocinar para Isabel cuando llegue cansada del trabajo». Carlos se quedó callado por un momento. «¿Estás dispuesto a cambiar tu vida por ellas?» «Sí». «¿Estás dispuesto a que la gente hable? ¿A que digan que te casaste con tu empleada?» Santiago no había pensado en eso. «Sí», respondió después de un momento.
Estoy dispuesto. ¿Y estás dispuesto a que ella diga que no? ¿A que te rechace definitivamente? Santiago respiró profundo. Sí, pero tengo que intentarlo. Tengo que ir a buscarla. Aunque ella te dijo que no quería verte nunca más. Aunque me dijo eso. Carlos suspiró. Entonces ve. Pero antes, piensa bien qué le vas a decir. Porque si vas hasta allá solo para ofrecerle dinero otra vez, vas a empeorar las cosas. Santiago colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Carlos tenía razón. Tenía que pensar muy bien qué quería decirle a Isabel. Pero primero, tenía que encontrar el valor para ir a buscarla. Santiago pasó toda la semana pensando en las palabras de Carlos. Cada noche se acostaba decidido a viajar a Medellín al día siguiente, pero cada mañana encontraba una excusa para no hacerlo. El viernes por la noche estaba trabajando tarde cuando encontró un sobre bajo su puerta. Lo abrió y reconoció inmediatamente la letra infantil de Emilia. Querido señor Santiago, mamá no sabe que le estoy escribiendo. Ella dice que no debo molestarlo más, pero yo creo que usted necesita saber algunas cosas. Mamá llora todas las noches. Dice que es porque extraña Bogotá, pero yo sé que lo extraña a usted. Ayer, cuando vimos a un señor que se parecía a usted en la calle, ella se puso muy triste. La casa nueva es pequeña, pero está bien. Mamá empezó a trabajar en la escuela y dice que le gusta enseñar otra vez. Pero yo sé que no es completamente feliz. Anoche la escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo que tal vez cometió un error al irse tan rápido. Dijo que usted era diferente, pero que tenía miedo de que fuera igual a los otros hombres ricos. Señor Santiago, yo sé que usted es bueno. Usted me compró libros y me habló como si fuera importante. Usted cuidó de mamá cuando estaba enferma. Usted no es malo como el hombre del collar. Puede venir a buscarnos. Mamá dice que no, pero yo creo que si usted viene y le dice que la quiere de verdad, tal vez ella le crea. Nuestra dirección es calle 45, 2367, Medellín. Es una casa amarilla con un jardín pequeño. Por favor, venga pronto. Mamá necesita ser feliz otra vez. Con amor, Emilia P.D. Mamá no sabe que sé escribir tan bien. Usted me enseñó con los libros que me trajo. Santiago leyó la carta 3 veces. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Emilia tenía solo 6 años, pero entendía más que muchos adultos. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su billetera. Se levantó de su escritorio y caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía ante él, llena de luces y movimiento. Pero todo se sentía vacío sin Isabel y Emilia. Santiago tomó una decisión. Encendió su computadora y comenzó a escribir un email a su asistente. María, cancela todas mis citas de la próxima semana. Voy a estar fuera de la ciudad por asuntos personales urgentes. Después condujo hasta su apartamento y empacó una maleta pequeña. No sabía cuánto tiempo se quedaría en Medellín, pero sabía que tenía que intentarlo. Antes de irse, se sentó en su sala y pensó en todas las conversaciones que había tenido con Isabel. Recordó sus palabras. Los hombres como usted no se enamoran de mujeres como yo. ¿Cómo podía convencerla de que estaba equivocada? ¿Cómo podía demostrarle que sus sentimientos eran reales? Santiago se dio cuenta de que había estado haciendo todo mal. Había tratado de resolver los problemas de Isabel con dinero. Había investigado su pasado sin su permiso. Había asumido que sabía lo que era mejor para ella, pero nunca le había preguntado qué quería ella. Nunca le había dicho simplemente que la amaba sin ofrecer nada a cambio. A las 5 de la mañana, Santiago estaba en la carretera hacia Medellín. Conducía lentamente, pensando en las palabras exactas que le diría a Isabel. No le ofrecería dinero. No le prometería solucionarle la vida. Solo le diría la verdad, que se había enamorado de ella y que quería estar a su lado en las buenas y en las malas. Llegó a Medellín al mediodía. Encontró la casa amarilla que había descrito Emilia. Era pequeña pero bonita, con un jardín lleno de flores. Santiago se quedó en el auto por varios minutos, reuniendo valor. Finalmente, bajó y caminó hacia la puerta. Tocó el timbre. Escuchó pasos adentro y después la voz de Isabel. ¿Quién es? Soy Santiago Márquez. Hubo un silencio largo. Después, la puerta se abrió lentamente
Isabel estaba parada en el umbral, con los ojos muy abiertos. Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido. Se veía hermosa y sorprendida. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Vine a decirle algo importante». «¿Cómo supo dónde?» «Emilia me escribió una carta». Isabel cerró los ojos. «Le dije que no hiciera eso. Me alegra que no le haya hecho caso». Isabel lo miró con una mezcla de dolor y esperanza. «Santiago, yo... Por favor, déjeme hablar primero. Después, si quiere que me vaya, me voy y no la molesto nunca más». Isabel dudó por un momento, pero después asintió. «Está bien, pero hablemos afuera. Emilia está durmiendo la siesta». Salieron al pequeño jardín. Santiago respiró profundo y comenzó a hablar. «Isabel, vine a decirle que me equivoqué. En todo». Isabel se sentó en una pequeña banca del jardín, manteniendo distancia de Santiago. Sus manos temblaban ligeramente. «¿En qué se equivocó?», preguntó sin mirarlo. Santiago se sentó a su lado, pero no demasiado cerca. «En todo. En pensar que sabía lo que era mejor para usted, en investigar su pasado sin su permiso, en tratar de resolver sus problemas con dinero». Isabel lo miró por primera vez. «¿Y por qué vino hasta acá a decirme eso?». «Porque me di cuenta de que nunca le pregunté qué quería usted. Nunca le dije simplemente que la amaba sin tratar de cambiar su vida». Isabel se levantó bruscamente. «No diga eso». «¿Por qué no?». Porque no puede ser verdad». Santiago se levantó también. «¿Por qué no puede ser verdad que la ame? Porque usted me conoce hace un mes. Porque soy la mujer que limpiaba su oficina. Porque tengo una hija y problemas y...» «¿Y qué?», la interrumpió Santiago. «¿Eso me impide amarla?». Isabel se dio la vuelta dándole la espalda. «Los hombres como usted no aman a mujeres como yo. Se sienten culpables por nosotras, se sienten bien ayudándonos, pero no nos aman». Santiago se acercó a ella. «Isabel, míreme». Ella se volteó lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz quebrada. «Quiero despertarme junto a usted todas las mañanas. Quiero ayudar a Emilia con su tarea. Quiero que me cuente cómo fue su día cuando llegue del trabajo. Quiero cocinar para ustedes los domingos. Quiero que seamos una familia». Isabel se limpió las lágrimas. «Y cuando se aburra de jugar a la familia, cuando se dé cuenta de que la vida real no es como en las películas, ¿por qué está tan segura de que me voy a aburrir? Porque ya me pasó antes. Porque confié en alguien que decía que me amaba y después... Yo no soy él», dijo Santiago firmemente. «Yo no soy Ricardo Mendoza». Isabel lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabe?». «Porque lo conozco, porque sé qué tipo de hombre es, y porque sé que yo no soy como él». Isabel se sentó otra vez en la banca, agotada. «¿Cómo puedo estar segura?». Santiago se arrodilló frente a ella. «No puede estar segura. Así como yo no puedo estar seguro de que usted no se canse de mí. Así como nadie puede estar seguro de nada en el amor». Isabel lo miró a los ojos. «¿Está dispuesto a arriesgarse?». «Sí». «¿Usted está dispuesta?». Isabel se quedó callada por un momento muy largo. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Yo también tengo miedo». «¿De qué?». «De no ser suficiente para ustedes, de no saber cómo ser padre, de que la gente hable, de que usted se dé cuenta de que soy solo un abogado aburrido que no sabe nada de la vida real». Por primera vez, Isabel sonrió ligeramente. «No es tan aburrido». «¿No? No, es muy terco, y no sabe cuándo rendirse». Santiago sonrió también. «¿Eso es bueno o malo?». «Depende». En ese momento se escuchó una voz desde la ventana. «Mamá, el señor Santiago vino por nosotras». Emilia apareció corriendo por la puerta, todavía en pijama. Sabía que vendría, sabía que nos quería. Se lanzó a los brazos de Santiago, quien la cargó y la abrazó fuerte. «Emilia, vuelve a la cama», gritó Isabel. «Estás enferma». «Pero mamá, el señor Santiago está aquí. Podemos volver a ser una familia». Isabel se acercó a ellos. «Emilia, las cosas no son tan simples». «¿Por qué no?», preguntó la niña. «Ustedes se quieren. Yo los quiero a los dos. Podemos vivir juntos y ser felices». Santiago miró a Isabel por encima de la cabeza de Emilia. Tal vez la niña tiene razón. Tal vez las cosas pueden ser simples. Isabel extendió los brazos hacia su hija. «Emilia, ven acá. Tienes fiebre». Santiago le entregó a la niña,
pero Emilia se aferró a sus dos manos. «No se vayan. Quédense conmigo». Isabel miró a Santiago. «Está enferma. Tiene gripe desde ayer. ¿Quiere que me quede hasta que se sienta mejor?» Isabel dudó. «No sé si es buena idea». «Sí es buena idea», gritó Emilia. «El señor Santiago puede cuidarme mientras tú trabajas». Isabel se quedó pensando. «Tengo que ir a la escuela en 1 hora. Es mi segundo día y no puedo faltar». «Yo puedo cuidar a Emilia», ofreció Santiago. «¿Sabe cómo cuidar a una niña enferma?» «No, pero puedo aprender». Isabel lo miró por un momento largo. «Está bien, pero solo por hoy. Después tenemos que hablar seriamente sobre todo esto». Santiago asintió. «Está bien, solo por hoy». Pero los tres sabían que no iba a ser solo por un día. 6 meses después, Santiago llegó a la escuela donde trabajaba Isabel. La encontró en su salón, organizando los cuadernos de sus estudiantes. Llevaba el mismo vestido sencillo que usaba el día que él llegó a Medellín, pero ahora sonreía más seguido. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Santiago besándola en la mejilla. «Bien. Los niños de tercero finalmente entendieron las multiplicaciones. ¿Y el tuyo?». 3 contratos nuevos, pero nada muy emocionante. Isabel terminó de guardar los cuadernos y tomó su bolsa. «¿Recogiste a Emilia?». «Está en el auto haciendo la tarea. Dice que necesita ayuda con matemáticas». «¿Tú vas a ayudarla con matemáticas?», preguntó Isabel riéndose. «Oye, no soy tan malo. Además, ella es muy paciente conmigo». Caminaron juntos hacia la salida de la escuela. Santiago ya no se sentía extraño en ese lugar. Los otros maestros lo saludaban con naturalidad y los padres de familia lo conocían como el esposo de la señora Isabel. «¿Señora Isabel?», gritó una voz detrás de ellos. Era María, una de las madres de sus estudiantes. «Sí, solo quería darle las gracias. Mi hijo llegó a casa muy emocionado porque usted le dijo que era muy inteligente. Nunca nadie se lo había dicho antes». Isabel sonrió. «Porque es verdad, su hijo es muy inteligente». Cuando la mujer se fue, Santiago miró a Isabel. «¿Siempre haces eso?». «¿Qué?». «Hacer que la gente se sienta especial». «¿Eso hago?». «Sí. Lo hiciste conmigo también». Isabel se detuvo en medio del pasillo. «¿Yo te hice sentir especial?». «Sí. Fuiste la primera persona que me dijo que estaba equivocado, que no podía arreglar todo con dinero». Isabel lo tomó del brazo. «Tal vez los dos nos hicimos sentir especiales». Llegaron al auto donde Emilia estaba concentrada en su cuaderno de matemáticas. «Mamá, Santiago, miren, saqué 10 en el examen de lectura». «¡Felicitaciones!», gritó Isabel, abrazando a su hija. «¿Podemos celebrar con helado?», preguntó Emilia. «Claro», respondió Santiago, «pero primero terminemos esa tarea». Mientras Santiago ayudaba a Emilia con las matemáticas, Isabel los observaba desde el espejo retrovisor. 6 meses atrás, nunca habría imaginado esta escena. Santiago inclinado sobre un cuaderno infantil, explicando pacientemente cómo resolver un problema de suma, mientras Emilia lo miraba con adoración. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago, notando su mirada. «En que esto es raro», respondió Isabel. «¿Raro cómo?». «Raro bueno. Raro como si fuera normal, como si siempre hubiéramos sido así». Santiago extendió la mano y tomó la de Isabel. «¿Te gusta que sea normal?». «Sí, me gusta mucho». Llegaron a la heladería y pidieron 3 helados. Emilia eligió chocolate con chispas, Isabel fresa y Santiago vanilla. «¿Vanilla?», preguntó Isabel. «¿Eso no es muy aburrido?». «Me gustan las cosas simples», respondió Santiago. «Además, puedo probar el tuyo si quiero algo diferente». «¿Y yo puedo probar el tuyo?». «Siempre». Emilia los miró a los dos. ¿Ya se van a casar? Isabel casi se atraganta con el helado. «Emilia». «¿Qué?». «Ya vivimos juntos. Ya somos una familia. Solo falta el papel». Santiago miró a Isabel. «No tiene que ser ahora», dijo. «Podemos esperar el tiempo que necesites». «¿Y si nunca estoy lista?». «Entonces nunca nos casamos, pero seguimos siendo una familia». Isabel lo miró con sorpresa. «¿De verdad estarías bien con eso?». «Estaría bien con lo que tú quieras. Lo único que necesito es que estemos juntos». Emilia aplaudió. «Eso es muy romántico».
Isabel y Santiago se rieron. ¿Sabes qué?, dijo Isabel. Creo que sí estoy lista. ¿Para qué? Para el papel, para hacer esto oficial. Santiago sonrió. ¿Estás segura? Estoy segura de que quiero intentarlo contigo, con nosotros. Emilia se levantó de su silla y los abrazó a los dos. Vamos a ser una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad, dijo Santiago. El papel solo es para que los demás lo sepan. Salieron de la heladería tomados de la mano. Emilia en el medio, Isabel y Santiago a los lados. No era la familia perfecta de los cuentos de hadas. Era mejor. Era real. Y mientras caminaban hacia casa, los tres sabían que habían encontrado algo que no estaban buscando. Un lugar donde pertenecían, juntos. ¿Te emocionó la historia de Santiago, Isabel y Emilia? Esta hermosa historia nos enseña que el amor verdadero no conoce de clases sociales y que a veces las familias más bonitas se forman de maneras inesperadas. Si te gustó cómo estos tres corazones encontraron su camino juntos, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite creer en el amor. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que tocan el corazón. Y si quieres más historias como esta, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo, así que cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo? Tu comentario nos llena de alegría y nos inspira a seguir compartiendo estas hermosas historias de amor, superación y esperanza.